16 de septiembre del 2025 tenemos el tema infección por brebundinomas SPP en niños inmunodeprimidos. Informe de 2 casos. Tenemos como expositor al doctor Cristian Manuel Chiara Chilet. Él es médico infectólogo de nuestro instituto. Él ha realizado estancias formativas en España, Brasil y Chile y ha realizado diplomado en salud ocupacional y medicina del trabajo. Tiene una maestría en metodología de la investigación en ciencias de la salud y además es investigador RENACIT. Doctor Cristian Chiara Chile, buenas tardes, bienvenido y puede continuar, por favor. Buenas tardes con todos, gracias por la presentación. Voy a pasar a compartir las diapositivas. Tenemos a continuación un reporte de caso que realizamos en el servicio de infectología con algunos colegas. Vamos a comentar a continuación detalles sobre estos pacientes. El reporte se llama infección por brebundimonas, SPP en niños inmunosuprimidos, reporte de 2 casos. Es SPP justamente porque en uno de los pacientes no se pudo llegar a hacer más estudios y quedó como especie, ¿no? Cuando ustedes ven SPP, quiere decir que no se ha llegado a determinar la especie específica causante de la infección. Me refiero a la especie como tal de la brebundimonas, pero sí hemos llegado en uno de los pacientes llegamos a un estudio genético para definir exactamente qué especie de brebundimonas se trata, ¿no? El reporte de caso fue publicado en la revista Germs en el año 2023. Es una revista que se encuentra en Scopus. En la elaboración de esta presentación del reporte de caso, tenemos como autor principal al doctor Andrea Altamirano, mi persona, el doctor José López, la doctora María Pons de la Universidad Científica, y el doctor Maquera, que algunos de ustedes han llegado a conocer cuando estuvo trabajando también con nosotros. Esta es la plantilla de resumen del reporte de caso. Vamos a describir estos 2 casos que hemos tenido y cómo se llevó el manejo de estos pacientes. Finalmente vamos a brindar algunas palabras sobre el patógeno, alguna discusión sobre él y fundamentalmente cómo podemos prevenir, cómo podríamos nosotros adelantarnos a este tipo de infecciones por gram negativos que cada vez son más resistentes. En el caso número 1 tuvimos una paciente de sexo femenino de 5 años procedente de Cajamarca con los antecedentes que están consignados: síndrome de Down, monorreno, hipotiroidismo. Tuvo esquema de quimioterapia sin éxito, por lo tanto pasó a paliativos. Y aproximadamente 5 meses luego de la quimioterapia presenta un episodio de neutropenia febril. Dentro de la analítica, lo principal fue un recuento absoluto de neutrófilos en 519. Vemos que había enfermedad activa, blastos en 73%, un PCR en 199 y una procalcitonina también elevada en 0,81. Importante comentar, ¿no?, que es prácticamente un paciente como el que vemos día a día, pacientes con neutropenia febril sin un foco claro, y en particular considerando en este caso la quimioterapia, ¿no?, que sabemos que puede llegar a generar un impacto importante en la inmunidad, incluso puede persistir hasta 6 meses luego de la última sesión. En el tratamiento y la evolución del paciente, inicialmente se consignó como terapia empírica piperacillina tazobactam. El paciente persistió febril a los 4 días, por lo tanto se llegó a escalar a meropenem, a la dosis que ustedes están observando. La evolución fue favorable con esta terapia. Durante la evolución se encuentra en los hemocultivos brebundimonas, ¿no?
Acá tenemos en realidad los dos tipos de brebundimonas que se llegaron a analizar. Uno de ellos se llegó a la determinación de la especie, que es la que ustedes pueden ver a su mano derecha, Brebundimomas aurantiaca, ¿no? Y además podemos ver nosotros ahí la susceptibilidad en base a los mix, ¿no? Es muy importante en ese tipo de gran negativos no fermentadores guiarnos mucho del antibiograma para poder luego estimar la terapia. En este paciente, en realidad, como ustedes pueden ver, la susceptibilidad fue muy similar en ambos aislamientos. En este paciente hubo una particularidad respecto al caso porque el paciente tuvo un desescalamiento a piperacilina y amicacina y posteriormente eh, falla ese desescalamiento a pesar de que el antibiograma eh, nos habla de sensibilidad, ¿no? Estamos en la bremondimonas de la tabla derecha, ¿no? Es la que se encontró en el primer paciente, en la cual se llegó a hacer un estudio genético mediante ARN16S y además se hizo una genotipificación de esta bacteria mediante una base de datos con ADN en la cual obtuvimos esta especie, ¿no? En base a esta susceptibilidad se le brindó nuevamente piperacilina con amicacina, pero como comento hubo falla al tratamiento y el paciente finalmente tuvo que quedar con meropenem, el cual continuó por un total de 11 días, con evolución favorable. El caso 2 también es bastante puntual, algo que también vemos con frecuencia en el instituto. Un paciente femenino de 1 año 9 meses, procedente de Lima, que acude con un hepatoblastoma y con nódulos pulmonares probablemente metastásicos, ¿no? Y a los 7 días de la quimioterapia comienza con un episodio de neutropenia febril sin foco aparente. También un recuento de neutrófilos bastante bajo, 160. Acá hubo un error en el momento de esta paciente no tenía blastos, hubo un error acá, pero sí tenía estos marcadores inflamatorios negativos, ¿no? Esta paciente también, como parte de lo que nosotros consideramos como protocolo, estamos justamente en la elaboración de este protocolo de neutropenia febril, se llegó a consignar una terapia con piperacilina y tazobactam, ¿no? De manera empírica. El paciente continuó febril a los 3 días, por eso se escaló a meropenem, y luego del cual hubo una respuesta favorable, ¿no? El paciente recibió un total de 14 días de terapia con meropenem, con evolución favorable, como comento. Y en este paciente, que es el segundo caso, se llegó a encontrar la brebundimonas, que ustedes pueden ver a su mano izquierda, especies, ¿no? Porque no se llegó a definir con la parte molecular específicamente la especie correspondiente, pero podemos ver que la susceptibilidad fue muy parecida al primer caso que comenté. Sin embargo, en este de acá vemos que la sensibilidad a piperacilina tazobactam era intermedio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que conocemos de manera general sobre este patógeno? Bueno, en realidad son 34 las especies que están causando enfermedad por esta brebundimonas. Es un germen que es poco frecuente y tiene la característica de ser oportunista. Eso quiere decir que afecta a poblaciones de inmunosuprimidos, ¿no? Es un germen que puede estar también en el ambiente, ¿no? Justamente se asocia mucho a drenajes de agua, al suelo. Y como pueden ver ustedes en la parte inferior, dentro de las características microbiológicas, es un bacilo gran negativo no fermentador. El tratamiento de elección para estos gérmenes se desconoce. En realidad, todos los pocos reportes que hay sobre este patógeno están basados según la susceptibilidad. Y en la parte pediátrica, los casos reportados tampoco son muchos, ¿no? En general se han visto afectados pacientes con comorbilidades, como comento, es una patología que se asocia más a inmunosuprimidos. Sin embargo, esta tabla la tenemos en el artículo, en base a artículos reportados previamente. Acá básicamente vemos algunas bacteremias, no necesariamente inmunosuprimidos,
Pero esto lo traigo como ejemplo, ¿no? No es la intención discutir cada uno de estos casos, pero vemos que esta Brevundimonas, que en este caso fue vesicularis, llegó a afectar también inmunocompetentes y tuvo un patrón de susceptibilidad muy variable, ¿no? Incluso susceptible a cefalosporinas de tercera generación. Y bueno, para en realidad ser más directo a lo que también el mensaje que se quiere llegar el día de hoy es la prevención. Sabemos todos que estos gérmenes se transmiten por contacto fundamentalmente y la medida que ha mostrado ser efectiva hasta la actualidad es el lavado de manos basado en los 5 momentos. Sin embargo, si queremos llegar a ser un poco más específicos en qué estrategias se pueden usar, hay una revisión del 2024 en el cual nos comenta una estrategia en base a múltiples componentes, ¿no? Que ha mostrado ser una estrategia más eficaz, ¿no? Para en realidad prevenir, para reducir estos organismos multiresistentes, ¿no? Que cada vez vemos con más frecuencia. Básicamente vemos dos brazos que tienen que ir de la mano, ¿no? Es el PROA, que es la actividad que hacemos todos los infectólogos acá en el instituto, y las medidas de control de infección, ¿no? En la cual, conjuntamente con el servicio de epidemiología, estamos también al tanto de ello. A comentar algunas palabras, en realidad no es una ponencia específicamente de estos temas, pero sabemos que el PROA es una estrategia que fundamentalmente busca crear un mejor desenlace en el paciente en base a la optimización de los recursos, ¿no? En base a la optimización de antimicrobianos y también, obviamente, lograr una disminución de la resistencia a organismos resistentes, ¿no? Hay un PROA que, como ustedes pueden ver, en realidad involucra tanto a la población, instituciones. Hay un PROA que también es comunitario, no solamente hay hospitalario. Obviamente el que tenemos en el instituto es netamente hospitalario, en el cual estamos involucrados un gran equipo de profesionales. Y ya para finalizar, esta es una medida, las medidas de control de infección, que es el otro brazo importantísimo. Como ustedes pueden ver acá, tiene que ver con múltiples estrategias que se tiene que llegar a buscar, ¿no? Para en realidad llegar a controlar una infección. No solamente es lavado de manos, hay estrategias que se pueden hacer, como ustedes pueden ver acá, que es la vigilancia. Normalmente hacemos vigilancias pasivas, ¿no? Tenemos un paciente con síntomas de infección, le hacemos cultivos respectivos según el foco de sospecha, pero también hay una vigilancia activa en la cual podríamos hacer cultivos de muestras biológicas, fosas nasales para buscar esta colonización por estafilococo, o también para buscar colonización por gérmenes multiresistentes a nivel del hisopado rectal. Hay terapias ya un poco más que están todavía en estudio, que es la decontaminación, ¿no? Si tenemos una colonización, podemos decontaminar al paciente, ya sea con una terapia local orofaringea o digestiva. Está muy recomendado en la actualidad también estos baños con clorexidina. Se ha demostrado que pueden prevenir infecciones, bacteremias. Las precauciones de contacto que seguramente han visto en los cuartos, que es muy importante que se cumpla. Un paciente está con precauciones de contacto, desde ya tiene que tener una visita restringida, un personal más dirigido a este paciente. Deberíamos tener mucho más cuidado incluso con el material, los estetoscopios, el material que debe ser solo para el paciente, y las precauciones de contacto con el uso de guantes y otros mecanismos de barrera, ¿no? En otros lugares también están usando cortinas antibacterianas, incluso lo usan para salas quirúrgicas, porque es una estructura que fácilmente se contamina y poco se suele desinfectar. Y también se habla mucho también de la limpieza ambiental, ¿no? En la cual sabemos que se hace de manera periódica, con amonio cuaternario, con diversos desinfectantes, pero hay otras estrategias que también se están estudiando como aerosoles, rayos ultravioleta. Y finalmente todo esto que he venido comentando de manera general puede tener un impacto importante tanto para contener la infección
que ya estamos presentando en el paciente como para prevenir nuevas infecciones, sobre todo por estos gérmenes multiresistentes que cada vez estamos viendo más. Y claro, tenemos algunos esquemas de antibiótico que van saliendo, pero no todos los tenemos disponibles, ¿no? En realidad nuestra mira debe ser optimizar, a vigilar que se cumplan todas estas medidas de infección, de control de infección, y seguir optimizando el PROA, ¿no? En el instituto. Bueno, como conclusiones, ha sido bastante en realidad resumido los casos que he presentado, pero bien dirigidos a lo que vemos, pacientes con neutropenia febril que desarrollan una infección por un gran negativo, en este caso un patógeno relativamente emergente, ¿no? Emergente más se refiere a un patógeno que recién estamos conociendo, pero podríamos hablar de una reemergencia. Cada vez tenemos más población inmunosuprimida y tenemos más infecciones también intrahospitalarias, por lo tanto, ¿no? Vemos también que recalcar que este patógeno pues, es oportunista porque afecta básicamente a población de inmunosuprimidos. Y finalmente debemos conocer e implementar estas estrategias de control de, de las infecciones para evitar estos gérmenes multiresistentes y parte también de lo que se recomienda siempre es lo posible tratar de cortar la estancia hospitalaria del paciente, estar al tanto si los dispositivos que tiene el paciente en realidad los amerita mantener, ¿no? Todos los días hacerse esa pregunta, tanto con, no solo con catéteres, sino también con, me refiero no solo con catéteres centrales, ¿no? También con eh, sondas urinarias, entre otros accesos invasivos, ¿no? Que debemos todos los días verificar si en realidad el paciente es tributario de seguir manteniendo esos dispositivos. Bueno, en realidad ha sido bastante resumido la exposición. Espero que les haya servido. Gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Chara, por su presentación. Y dejamos abierto el chat para que vayan realizando sus preguntas, pero ya le vamos haciendo llegar alguna, doctor. Nos dice acá, en relación a los casos planteados antes de estos, ¿habían tenido causística reflejada? No hemos tenido otros casos de estos patógenos y curiosamente no hemos visto en este 2025 que se hayan presentado estos reportes de brevundimonas. No hemos tenido otros gran negativos. eh, estamos, hace poco hemos tenido un brote, pero hemos tenido muchos otros gran negativos que también no hemos visto anteriormente, pero brevundimonas de por sí es poco frecuente, pero sí que está al tanto de todos estos tipos de gran negativos que debemos conocer, ¿no? Debemos conocer que pueden tener incluso más resistencia que los enterobacterias que comúnmente conocemos, ¿no? Como E. coli y Klebsiella, ¿no? Nos dice si este tipo de germen es de fácil aislamiento o si necesita algunas pruebas específicas, ¿no? O especiales. En realidad, este germen nos lo reporta el laboratorio. Acá tenemos una máquina eh, automatizada y nos llega a reportar primero una alerta, ¿no? Luego esto se cultiva. Hemos tenido justamente este aislamiento de Brevundimonas spp en el instituto como reporte del laboratorio que tenemos disponible. Pero si queremos nosotros tener esa seguridad de la especie y tenemos que confirmar el diagnóstico, obviamente lo que corresponde es hacer una prueba molecular, que es lo que se hizo para el primer caso, ¿no? Se envió esta prueba a la universidad científica para poder hacer el ARN16S y esto se contrastó con una base de datos mundial para llegar a la especie específica, ¿no? Que es lo ideal, incluso eso se puede hacer también para ver patrones de resistencia y se puede llegar a determinar por qué motivo es resistente a piperacilina, por ejemplo, ¿no? Y nos podemos llegar incluso a saber qué tipo de genes están involucrados en esta resistencia. Eso sería lo ideal realizar, ¿no? Sobre todo cuando tenemos patógenos extraños, nosotros los solemos enviar
a estos estudios, o también hemos enviado muestras para MALDI-TOF, que también es otra técnica con otra metodología que también nos permite corroborar o verificar, ¿no? Porque a veces hemos tenido también un germen reportado en el instituto y luego hemos tenido otro reporte distinto con otra prueba, ¿no? Entonces, es justamente para corroborar y qué mejor saber la especie que está circulando, ¿no? Este, dicen también, ¿este germen es tan igual que la enfermedad de la tuberculosis? No, en realidad estamos hablando de una bacteria oportunista intrahospitalaria usualmente, que puede darnos bacteremia, neumonías, infecciones urinarias, pero la tuberculosis es otro patógeno, ¿no? Que es intracelular, es un patógeno que nos da un cuadro más respiratorio fundamentalmente, ¿no? Por la vía de ingreso. Son cosas distintas, pero obviamente ambos afectan a población inmunosuprimida. Bueno, ¿alguna pregunta más? Estamos con el doctor Chara. Eh, doctor, creo que no hay ninguna pregunta más. Agradecerle por su presentación y asimismo eh, ejemplo de poder compartir su de caso. Muy agradecido. Bien, gracias por la invitación. El reporte está publicado, lo pueden ustedes revisar con más detalle, analizar. Y sí está interesante en realidad este estudio molecular que se le hizo adicionalmente a lo que nos reportó el laboratorio, ¿no? Entonces, importante recalcar que tenemos esa herramienta disponible para realizar en el INS o en otros centros que también nos pueden brindar ese servicio. A usted, doctor, gracias por compartirlo, ¿no? Para que así muchos estos investigadores puedan ver y importante poder reportar ese tipo de casos, genera más evidencia dentro de la ciencia, ¿no? Muchas gracias, doctor. Eh, Nos dicen también por acá, importante tomar en cuenta la vía de Transmisibilidad. Perdón, disculpe, no. Eh, disculpe, doctor, dice, importante tomar en cuenta la vía de transmisibilidad y los cuidados a tomar. ¿Algún comentario? Sí, fundamentalmente es por contacto, ¿no? Estos patógenos no van a volar, ¿no? O sea, de alguna manera tienen que viajar a través de un medio y el medio más común es las manos, ¿no? Es muy común eh, de repente saltarse estos procesos de estos 5 momentos de lavado de manos. El hecho mismo de tocar la puerta ya estamos contaminando nuestras manos, entonces es importante usar oportunamente el alcohol gel si es que no tenemos cercanamente un lavatorio, pero son medidas que hay que cumplir, ¿no? Hay que hacerlo porque justamente este patógeno se transmite por contacto, ¿no?